Gracias. Gracias. Gracias, Yolanda. Vamos a empezar este conversatorio con Giovanna, sobre todo porque de un día para otro, más de 200.000 personas, 200.000 panameños quedaron sin sus ingresos recurrentes, con contratos de trabajo suspendidos. Y muchos otros experimentan hoy una reducción importante de sus ingresos. En este contexto, ¿cómo están las deudas en Panamá? Y quisiéramos escuchar de tu voz, por favor, toda la información que recopila la institución en la que trabajas. Claro que sí. Bueno, como saben, pues APC es una empresa que tiene más de 60 años de operar aquí en Panamá, y tenemos en realidad una situación bien extraña, bien diferente a lo que veníamos viviendo en los últimos años. Y quisiera, pues, si me permites, Yolanda, no sé si ya podría presentar lo que traemos para compartir hoy con tu audiencia. Voy a ponerlo en pantalla. ¿Me avisas, por favor, si lo pueden ver bien? Se ve perfectamente, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como tenemos poco tiempo y queremos dejar bastante espacio para preguntas, porque sabemos que mucha gente tiene una gran variedad de consultas sobre lo que está pasando, quisiéramos empezar por decir algunos datos generales que maneja APC. Nosotros tenemos en el sistema más de 1.600.000 panameños, 242.000 extranjeros, lo cual totaliza alrededor de 1.9 millones de personas. Y si ustedes han estado escuchando en las noticias, pues se calcula que la población económicamente activa de Panamá está alrededor de los 2 millones de personas. Entonces, quiere decir que prácticamente la gran mayoría de los panameños estamos en APC. Y eso es algo interesante porque hay gente que dice, si no pago me meten en APC, pero en realidad en APC ya estamos. O sea, todo el que tenga una relación de crédito o de financiamiento con alguna de las empresas afiliadas a APC ya está siendo reportado, independientemente que tenga o no tenga morosidad, ¿no? O sea, eso es importante aclararlo. ¿Cuáles son esas empresas que nos reportan datos? Pues todos los bancos, cooperativas, financieras, ahí lo ven en pantalla, empresas de telecomunicaciones, bienes raíces y demás. Así que también hay muchos comercios, ¿no? que otorgan facilidades de crédito o de financiamiento que nosotros nos están reportando. Alrededor de 10 millones de referencias están activas en el sistema, son totales en el sistema, de las cuales 5 millones son activas. Los principios fundamentales son el consentimiento. Toda la información que aparece en el sistema de APC tiene que estar con el consentimiento escrito de la persona. Hay personas que dicen, yo no sé por qué estoy en APC, pero cuando firmaron un contrato de crédito o de financiamiento con esa empresa, en alguna de las cláusulas decía, autorizo a que me reporten y me consulten en APC. Así que es bueno siempre leer toda la información, y ahí se van a dar cuenta de que esa cláusula está dentro de su contrato de crédito. El segundo tema importante es la confidencialidad. Nosotros, toda la información de la persona es estrictamente confidencial y solamente se puede compartir con el consentimiento de la persona o que la misma persona pues solicite su información. Y lo último es la reciprocidad. Todas las empresas que consultan también tienen que reportar, porque así se enriquece pues el sistema de referencias de crédito. Como tú decías, Yolanda, el tema de la deuda. Bueno, nosotros al cierre del mes de junio del 2020 tenemos una deuda de alrededor de 35.000 millones de dólares de todos los panameños, personas naturales. Eso no incluye pues los préstamos comerciales o las empresas, solamente las personas. Si te fijas, eso ha ido aumentando a través de los años. Vemos que en el 2017 eran 28.000 millones, en el 2018 31.000 millones y así sucesivamente. Pero si te fijas, ha ido disminuyendo el porcentaje de crecimiento año contra año de esa cartera. Si te fijas, entre el 2017 y el 2018 creció casi 8%, cuando entre el año pasado y este año está creciendo apenas un 4%. Eso quiere decir que se están aperturando menores cantidades de crédito en Panamá, y eso lo tenemos muy claro y lo vamos a ver también más adelante, donde vemos que la cantidad de créditos que se abrieron en enero es muy diferente de lo que se está abriendo en los últimos meses con la cuarentena. Entonces, importante, si yo divido estos 35.000 millones entre los casi 2 millones de personas que les comenté, me da una deuda per cápita, que la tenemos acá arriba, de 18.336 dólares por persona. Entonces, eso quiere decir que cada panameño que está por ahí por la calle le debe a alguien 18.000 millones de dólares. Eso Marta lo va a comentar más adelante, pero es una deuda que en realidad
un poquito alta per cápita, porque si tomamos en cuenta cuál es el ingreso promedio de un panameño, ¿verdad? Entonces, de ver $18,000 es algo alto. Sin embargo, el porcentaje de morosidad se mantiene por debajo del 6%. Eso quiere decir que solamente 6 personas de cada 100 tienen algún problema para pagar sus deudas. El resto está pagando las deudas de forma regular dentro de sus plazos de pago. Entonces, quiere decir que una deuda bien manejada no es un problema. La mayoría de la gente y de las empresas tiene que recurrir a financiamientos o a créditos para poder obtener lo que quiere. Es muy difícil que tú te puedas comprar una casa cash o un carro cash, tienes que financiarlo, tienes que recurrir al crédito. Pero si lo haces de una manera responsable, sabiendo que vas a poder hacerle frente a esa letra, entonces esa es una deuda que no es mala y que de alguna manera pues hace que la economía de Panamá sea más ágil. De esos $18,000 millones de dólares, los panameños le debemos de esos $18,000 per cápita, cada panameño debe, pues 16,000 de esos $18,000 se lo debe a los bancos. ¿Okay? Eso quiere decir que en Panamá la gente está muy bancarizada y recurre a los bancos prácticamente como primera opción para tener algún tipo de crédito o de financiamiento. Sin embargo, como vemos, también ha ido disminuyendo la cantidad, el porcentaje de aumento en esos créditos año con año. Sin embargo, pues al cierre de junio le debíamos $16,000 a los bancos. Eso es todas las carteras que ahora las vamos a ver una a una. Entonces, en hipotecas, la gente pregunta, bueno, esos $35,000 millones de dólares, ¿cómo se reparten? Bueno, de esos $35,000 millones, fíjense que hay $17,000 millones que son hipotecas, ¿verdad? De esas son 298,505 hipotecas, casi 300,000 hipotecas, con un saldo promedio de casi $60,000 por hipoteca y una morosidad bastante baja de 3.5%. ¿Por qué es baja la morosidad? Porque la mayoría de las personas que compramos una casa a través de una hipoteca nos hacen un descuento directo al salario. Entonces, ahora vamos a ver, como tú decías, Yolanda, mucha gente tiene su contrato suspendido y por lo tanto no se están haciendo esos descuentos directos. Hay una moratoria bancaria de cooperativas y de financieras hasta fin de año, y eso pues todo está influyendo ahora en las cifras. Pero en general, digamos, en un ambiente normal es una morosidad bastante baja en las hipotecas. Hipotecas financiadas por no bancos, o sea, por otro tipo de empresas que no sean bancos, tenemos apenas 10,000 hipotecas. O sea, son muy poquitas. Eso puede ser cooperativas, puede ser financieras y demás, que han financiado 10,000 hipotecas, con un saldo promedio más bajo de $39,000 por hipoteca y una morosidad más alta, casi el doble de la que se tiene con los bancos. En el caso de los préstamos de auto, hay 161,000 carros financiados, con un saldo promedio por carro de $10,836, y eso corresponde a casi 1.800 millones de dólares que tenemos en préstamos. De eso, como ven, el saldo a más de 60 días es de 1.8, o sea, bastante bajo también, porque mucha gente pues no quiere perder su carro y obviamente lo primero que paga es el carro o la casa, ¿verdad? Y en otras industrias también se financiaron 19,000, casi 20,000 carros a través de empresas que no sean bancos. En la parte de préstamos personales también es después de hipotecas es el más grande porcentaje de endeudamiento que hay, que son 6,700 millones de dólares a través de 540,000 préstamos para un saldo promedio de 12,529 dólares. Ahí lo vemos que es relativamente alto, o sea que cada vez que se pide un préstamo personal estaríamos hablando de un promedio de 12,000 dólares en ese préstamo, y si se fijan también la morosidad está bastante controlada en 3%. En el caso de préstamos personales, aquí sí vemos, si ustedes se dieron cuenta, las hipotecas y los carros generalmente están financiados por bancos, pero ya cuando nos vamos al préstamo personal, hay muchas empresas que no son bancos que también hacen préstamos personales. Ahí están las financieras, las cooperativas y una serie de cosas. Entonces, de los 8,000 millones de dólares, casi 9,000 millones de dólares que hay en préstamos personales, un porcentaje se lo llevan los bancos, pero fíjense que aquí ya la brecha es menor entre el banco y las empresas que no son bancarias. Y se reparte más o menos 75% y 25%. Entonces, tienen más participación, pues, las que no son bancos en los préstamos personales. Si se fijan, a los bancos se le piden alrededor de 12,000 dólares, pero en las empresas que no son bancos,
el saldo promedio es más bajo, o sea, se hacen préstamos más pequeños, pero la morosidad es más alta. O sea, que la gente tiende a pagar más los préstamos que tienen con un banco que con otro tipo de empresa. Es lo que dicen los números. Y como vemos, pues hay bastante cantidad de operaciones en ambos tipos de empresas. Por último, las tarjetas de crédito que siempre nos preguntan. Bueno, el saldo de tarjetas de crédito es alrededor de 3.000 millones de dólares entre lo que son tarjetas bancarias y las no bancarias. Hay 759.000 tarjetas emitidas y el saldo promedio de la tarjeta, que aquí asumo que Marta también va a comentar un poco de eso, el saldo promedio de una tarjeta es $3.300. Eso es bastante alto. Obviamente para el tipo de promedio de ingreso que tiene el panameño. Entonces, y eso es por tarjeta, y generalmente se tienen entre 2.3 y 2.5 tarjetas por persona. Eso quiere decir que una persona puede estar debiendo alrededor de 6.000 a $8.000 en tarjetas. Entonces, suena un poco alto. La morosidad todavía está controlada, es mayor que en la de los otros tipos de crédito, un 4.3%. Y fíjense, en las tarjetas que no son bancarias, por ejemplo, las tarjetas que dan los comercios, que te dan una línea de crédito, que te dan una tarjeta, ahí la morosidad es altísima, es 80%. O sea, prácticamente estas empresas, comercios que emiten tarjetas propias, privadas, están teniendo mucha dificultad para cobrarlas. Y como les decía, hay alrededor de, son 435 millones de dólares. No es tanto como los 2.500 que hay en tarjetas bancarias, pero sí es una cifra que puede afectar mucho a las empresas, sobre todo empresas pequeñas de comercio, ¿no? Eso es en la parte de lo que es cómo está la deuda en Panamá. Ahora quisiera, lo que les había comentado, fíjense, por ejemplo, lo que nosotros llamamos originaciones son los préstamos nuevos, o sea, un préstamo nuevo que se emite en ese mes. En el mes de enero del 2019, los bancos generaron 32.000 préstamos. Esto no es monto en dinero, sino cantidad de préstamos. Generaron 32.000 préstamos. En el mes de enero del 2020 generaron 33.000, o sea, estaba subiendo la cantidad de préstamos que se estaban otorgando. Pero fíjense cómo estamos en mayo. En mayo solamente 3.800 préstamos nuevos, ¿no? Eso realmente es una situación de mucha contracción en el otorgamiento de créditos nuevos en Panamá. Eso es a nivel de los bancos. Si nos vamos a las cooperativas, más o menos el mismo panorama. Emitieron 5.300 préstamos en enero de 2019, emitieron 6.472 en enero de 2020 y hemos bajado a 1.654 en mayo. Lo mismo pasa con las cooperativas, con las financieras, que tienen 14.000 préstamos en enero, 19.000 en enero de 2020, o sea, había subido bastante. Y fíjense, en mayo de 2020 apenas 3.771 préstamos. Eso significa, como ven abajo en rojo, que comparando mayo con enero, hemos llegado hasta un 88% menos de emisión de préstamos nuevos en Panamá. Y eso realmente, pues, es preocupante, pero es entendible porque la mayoría de la gente o no está tratando de adquirir un crédito nuevo, una deuda nueva, o sencillamente los bancos están siendo muy estrictos en el crédito que están otorgando y tienen que comprobar pues, que la persona tenga su trabajo, que tenga todas sus condiciones, ¿no? Y por último, quería comentarles del tema de la moratoria, porque sé que muchos nos preguntan. Esta es en pantalla pueden ver esto es lo que se ve en el historial de crédito. Cuando usted consulta el historial de crédito de la persona, aquí sale el nombre de la persona, la cédula, y le salen entonces qué tipo de operaciones tiene de crédito o de financiamiento en el sistema. En este caso, por ejemplo, aquí es obviamente una cuenta de ejemplo, que tenemos que le debemos, por ejemplo, a PSeguro, le pedimos $600 y actualmente pues hemos consumido 400, tenemos un pago de $50 al mes y aquí se ve, como ustedes habían apreciado los que conocen la historial de crédito, el 1 significa que estoy al día, que estoy pagando al día, el 0 significa que no me reportaron y de ahí en adelante el 2, 3, 4, etcétera, significa la cantidad de meses que no he pagado. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la moratoria, nosotros para poder cumplir con lo que dice la ley 156, que es que no se afecten los historiales de crédito de las personas que están en moratoria, la decisión que se ha tomado es de congelar los días de atraso y de congelar el historial de crédito a lo que la persona tenía en el mes de febrero, que es el último mes normal del año. Es decir, si yo tenía 0 días de atraso en febrero, me acojo a la moratoria y no pago marzo, abril, mayo, junio, julio, todos esos meses me tiene que salir saliendo 0 días de atraso
que era lo que tenía en febrero. Si tenía 30 días en febrero, no pago mayo, junio, julio, me van a salir 30 días, los mismos 30 días que traía. Ahora, recuerden que la moratoria de los bancos se otorgó de forma automática hasta junio. O sea, no tenía que hacer nada la persona, sencillamente no pagaba y se asumía que estaba en moratoria. Pero a partir de julio la persona tiene que aplicar para que esa moratoria le sea efectiva. Tiene que demostrarlo a través de que se le suspendió el contrato, o que fue despedido, o que tiene algún tipo de situación especial. Tiene que hacer una declaración jurada. Hay una serie de requisitos que tiene esa persona que hacer con su banco, con su financiera, con su cooperativa, que son los que están en la ley. Ojo que la ley no habla de comercios, no habla de otro tipo de créditos, o sea, no hay una moratoria general en Panamá, solamente para esos 3 tipos de empresas, y la persona tiene que aplicar. Entonces, de esa manera se congelarían esos campos. El resto de los campos se maneja igual. Si usted pagó en febrero, va a salir que para el último pago, la fecha del último pago fue febrero, pero los días de atraso y el historial no se le van a ver afectados. Esos son los campos, como les dije, que se congelan en febrero. Entonces, esto es un poco lo que ya expliqué. Si la persona tenía 30 días de atraso en febrero, no paga, y luego empieza a pagar, siempre se le van a tomar en cuenta la menor cantidad de días de atraso que tenga. Si pagó todo en mayo, entonces se le borraron los 30 días que tenía en febrero, pero si no pagó todo y tiene 90 días o más de atraso, se le van a tomar entonces los 30 que tenía en febrero. ¿Y qué pasa con los que pagan? Esta es otra pregunta que muchos nos hacen. Y si yo sí sigo pagando, bueno, todas las referencias de crédito están actualizadas. Nosotros manejamos más de un 95% de actualización de datos, y todas las empresas nos están reportando, ¿cómo se llama?, que los créditos han sido pagados, cuánto usted pagó, cuánto fue su último pago. O sea, toda la información de los pagos que usted está realizando se mantiene actualizada en la base de datos de APC, y eso va a ser importante para que esa persona pueda tener pues acceso a nuevos créditos en el futuro, cuando ya se mejore la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros queríamos compartir, Yolanda. Igual tenemos otras informaciones que de repente nos van a preguntar, y ahí en pantalla estoy poniendo pues los teléfonos, el correo y la página web donde pueden adquirir bastante información, igual también en nuestras redes sociales, de temas que están pasando ahora con el tema de la moratoria, también con el score y con otras cosas que las personas pues quieren saber. Así que quedamos a la orden para el final las preguntas, y también para complementar lo que se requiera, Yolanda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos el turno a la señora Marta, un poco anticipando que ella nos va a poder hablar también de todos los procesos de las moratorias y algunos de los decretos que se han aprobado en el país precisamente para aliviar la carga financiera de muchas personas que hoy no tienen sus ingresos recurrentes. Le damos la palabra y luego de esto empezamos con el ciclo de preguntas. Ya tenemos algunas y le recordamos a nuestra audiencia que nos pueden seguir haciendo llegar sus interrogantes vía Zoom y también por nuestra transmisión a través de nuestra cuenta por Facebook. Bienvenida, señora Marta. Buenos días, y buenos días a todos los que nos están viendo. Me dejaron como la partecita rica, porque la partecita un poquito más difícil es la de Giovanna. A mí me toca hablar de finanzas personales, y hablar de finanzas personales es un poquito hablar de salud económica, porque así es que tenemos que ver las finanzas. Pasamos a la primera presentación, a la primera filmina, y un poquito para entender qué son las finanzas personales. Aquí pusimos 2 definiciones, una tomada de Wikidean y la otra que es la tradicional. Es la aplicación de principios de las finanzas en la gestión de los recursos de un individuo. Se ocupa de cómo los individuos o familias administran sus recursos a lo largo de su vida. Esto es muy importante porque a veces recibimos ingresos y los vamos manejando un poquito a la libre, sin tener en cuenta que hay ciertos principios básicos, como vamos a ver un poquito más adelante, sobre qué tengo, cómo invierto, qué préstamos adquiero, que dan la salud económica que yo requiero. La segunda definición, que es muy completa, como la vieron, es la gestión que un individuo hace de cómo presupuestar, ahorrar y gestar sus propios recursos económicos, ¿no? A través del tiempo, previendo riesgos financieros, momentos como los que estamos viviendo, momentos como los que se vivieron en el 2008 y como hemos vivido a través de la historia, y previendo acontecimientos futuros como enfermedades. Seguimos.
un poquito objetivo que tiene las finanzas, el manejar los términos o la información financiera, ayudar a las personas, familias o empresarios a que tomen decisiones informadas que permitan optimizar el manejo de sus recursos. ¿Y por qué menciono esto? Y puedes ir adelantando la siguiente, porque muchas veces nosotros estamos contratando obligaciones sin analizar si esas obligaciones nos van a llevar a verdaderamente un resultado positivo. Yo tengo que analizar cuáles son mis activos. ¿Cuáles son mis activos? Mis activos son los bienes, propiedades que yo tengo, los derechos que yo poseo, de los cuales yo puedo obtener beneficios, ¿ok? Esos activos, a diferencia de los ingresos, son los que me van a servir en un determinado momento para yo adquirir nuevos activos o poder financiarme en emergencias con esos mismos activos. Y en este sentido, ustedes vieron que en la filmina les hicimos un dibujito. Está el carro, está la laptop, está la casa. Invertir en una computadora significa poder realizar trabajos. No es para jugar, no es para ver Netflix, es para realizar trabajos que yo tenga. Puedo ayudar a pasar tesis, puedo ayudar a hacer promociones, puedo explotar mi laptop, en este momento los estudiantes, para mejorar mis conocimientos. La casa, si yo mantengo un buen pago de mi hipoteca ante una urgencia, ese mismo activo, que es un activo bueno, se me convierte en un medio para obtener nuevos recursos. Mis ingresos, sin embargo, son los que yo genero, ya sea por ventas, por producción, por salarios, y que pueden ser mensuales, diarios, anuales. Estos me determinan cuánto me ingresa. Pero ojo, que yo puedo asimismo ganarme $5,000 al mes, gastar $5,000 al mes y no estoy produciendo nada positivo. Pasamos a la siguiente. Tengo mis gastos. Yo tengo que determinar toda mi lista de desembolsos, todos mis gastos. Y aquí en los gastos es donde voy a determinar los préstamos que tengo, que yo les llamo préstamos buenos, préstamos consentidos, que son los que son para bienes, como lo mencioné antes, o para activos. Y existen otros préstamos personales que, por ejemplo, me fui llenando de deuditas chiquitas y en un momento dado le tengo que pagar a la señora que le compré el traje, le tengo que pagar al señor que le compré los zapatos, le tengo que pagar a la señora que me viene a limpiar y que le he ido acumulando una deuda. Entonces voy al banco y hago un préstamo para consolidar todas mis deudas. Ese préstamo que ahora va a una letra es una deuda que tengo que pagar, pero que no me deja a cambio nada. Entonces, nosotros siempre tratamos de distinguir que tenemos deudas que ameritan porque son inversiones y deudas que tengo que pagar porque son compromisos, pero que si no los pago tengo consecuencias. Es importante que yo determine todos mis gastos para poder saber cuáles son gastos que están ligados a inversión. Dentro de los gastos de inversión, por ejemplo, puedo poner el seguro de vida, puedo poner el ahorro que tengo en Profuturo, Progreso, en cualquiera de estos mecanismos y acá. En cambio, los otros gastos que no están directamente ligados a inversiones, como por ejemplo la luz, el agua, el teléfono, el supermercado y lo que yo llamo siempre gastos hormigas, que son ese día a día, ese dólar que voy sacando para pagar en el supermercado, en la calle, en una botella de agua que me compré y que no lo contabilizo, pero luego no me da mi salario. ¿Por qué gané tanto y pagué tanto y no me quedó nada? Porque esos no los enlisto. Es muy importante enlistar los préstamos, las tarjetas, las fechas de pago, porque son obligaciones que tengo que cancelar y que el no cumplir a tiempo me trae perjuicios. Pasamos adelante y nos vamos a encontrar que el patrimonio de un individuo es la diferencia del activo menos el pasivo. Si yo tengo activos, que tengo efectivos, inversiones, propiedades, autos, seguro de vida, y a ese activo le resto los pasivos, el préstamo bancario, el préstamo de auto, el préstamo personal, la tarjeta de crédito, cualquier otra deuda que tengo, y me queda un remanente, por ejemplo, la casa, como lo mostraba en uno de los ejemplos Giovanna, tenía una hipoteca de 120,000, tenía una deuda de 76,000. Allí ese activo menos el pasivo me está dejando
un patrimonio de $50,000. Esa persona tiene $50,000 que en una emergencia las puede invertir en un nuevo préstamo, siempre que su capacidad de pago le dé para poder salir de otras obligaciones que tiene. Pasamos a la siguiente. Debo, en este momento y en cualquier momento de mi vida, pero en este que estamos en una situación crítica, sentarme y preguntarme dónde estoy con mis finanzas. ¿Estoy prosperando? ¿Estoy estable? ¿Tengo que ser austero porque hay condiciones diferentes? ¿Entré en crisis y estoy desesperada y no sé qué hacer? Cuando yo me autodiagnostico y puedo ver en qué situación estoy, puedo entonces contribuir a la solución de los problemas que me toca para poder volver a estar en el grado de estabilidad o prosperidad. Pasamos la filmina. Estas son situaciones donde yo me tengo que preguntar, ya hice mi análisis actual, ¿dónde estoy? Tengo que hacer un presupuesto. Es imposible hablar de finanzas sin un presupuesto. Una de las causas de problemas financieros, de crisis en las empresas, de crisis en la vida personal, es que no tenemos un presupuesto. Y un presupuesto involucra mis gastos fijos y mis gastos eventuales, las fechas en que debo hacer estos pagos y cuánto es mi obligación. Porque voy a comparar mis obligaciones con mis ingresos y voy a poder ver si me queda para las siguientes decisiones o si tengo que buscarme otra fuente de ingreso que subsane mis compromisos. Tengo que establecer un plan de acción a corto y mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay deudas que me conviene salir de ellas primero porque sus intereses son sumamente altos. Uno de esos es la tarjeta de crédito. Normalmente, como tenemos un límite autorizado grande, decimos, no, vamos a ir pagando el mínimo y sin darnos cuenta llegamos al tope de nuestra tarjeta de crédito. Sin embargo, si yo hubiera abonado a mi tarjeta de crédito todo mi excedente, en una emergencia hospitalaria o del tipo que sea, yo puedo volver a recurrir a mi tarjeta de crédito. Tengo el auxilio inmediato, pero evité intereses. El costo de una tarjeta de crédito oscila entre 11 y 18%. Quizás el costo de un préstamo personal es menor. Vale la pena investigar si puedo hacer un préstamo personal y saldar la obligación y guardar la tarjeta, usarla para emergencias o comenzar a utilizar mi tarjeta como un medio para medir mis gastos, porque es muy importante eso. Si yo uso mi tarjeta para compras del supermercado y pago mi supermercado a fin de mes, yo no estoy aumentando mi crédito. Estoy solamente sustituyendo el medio de pago y de paso estoy verificando el monto que consumo en ese renglón. Es muy importante, una vez establecido en mi proyección de qué deudas puedo salir pronto, tomar decisiones. Estas decisiones pueden ser, como les mencioné hace un rato, vender activos que no estoy utilizando. En uno de los ejemplos que pusimos en una ocasión dijimos, tengo una máquina de hacer ejercicio, no la volteo a ver, me costó $500 y hoy puede haber alguien que me la compre en 100. Y esa máquina está ahí ocupando espacio, pero puedo venderla. Vender activos, todos los que no estoy utilizando y que todavía tendrían un valor. Generar otros ingresos también es una recomendación que yo siempre hago. Reinventarme. Soy buena haciendo dulces. Voy a explorar un pequeño mercado para tener ingresos adicionales vendiendo dulces, quizás para ocasiones especiales. Soy buena en decoración. A lo mejor puedo ofrecer mis servicios a alguna persona que lo requiera, en analizar páginas web, en diseñar páginas web. Hay una infinidad de habilidades que Dios nos dio y que podemos utilizarlas para generar nuevos ingresos. Reducir gastos. Muy importante reducir gastos. Nosotros tenemos que ir eliminando préstamos. ¿Cómo voy saliendo de uno y me va quedando uno menos para poder entonces ese ahorro que tengo en ese renglón, reinvertirlo, reusarlo en otro renglón para ir acelerando los procesos? Reducir o refinanciar deudas. Si no las puedo reducir porque tengo compromisos, quizás es el momento de refinanciarlas y recogerlas en una nueva obligación con una letra que sí pueda pagar y que me permita salir adelante. Pasamos a la siguiente. ¿Para qué sirve el presupuesto? Y esto no es hacer papelitos y no.
me sirve para identificar y desglosar todos los ingresos que yo tengo, porque los voy a poner y lo vamos a ver en un ejemplo que les tengo adelante en todas las categorías. Sirve para evaluar si los ingresos son suficientes para pagar gastos y las deudas, identificar y desglosar qué gastos fijos y variables tengo. Y digo siempre, los fijos son agua, luz, teléfono, comida, salud. Los variables son todo lo que hago. Limpié los aires acondicionados, eso no estaba en mi presupuesto. Me salió la póliza de incendio, no la tenía en el presupuesto y es una vez al año. Y todas estas cositas que no son el día a día. Evaluar las deudas como préstamos y tarjetas de crédito, determinando el monto a pagar. Como les dije hace un momentito, esto está reforzando. Las tasas más altas son las que más me urge cancelar. Donde se paga más intereses para poder saber qué hacer y ajustar mis gastos para poder ahorrar. Esto es fundamental, porque si yo no comienzo o me impongo la obligación de un ahorro, así sea de $10 mensuales, y que pueda irlo creciendo, jamás tendré una fuente de donde salir adelante. Hay pasa la filmina, hay algo que usualmente solemos hacer. Nos liquidaron en la empresa y corremos a agarrar el dinero de la liquidación y voy a pagar una deuda que a lo mejor no es la más cara, que me podría aliviar, o voy a utilizar ese dinero para cancelar mi casa. Pero cancelé mi casa, que es un activo, pero me quedé sin liquidez. Si yo acabo de salir de un trabajo y tengo uno nuevo, quizás vale la pena que yo pague mi casa. Pero si no, quizás es el momento de seguir por unos meses pagando la letra de la casa y usar ese capital para producir nuevos ingresos hasta el momento en que yo pueda tener una fuente de trabajo fija y tomar otras decisiones. Este es un ejemplo de presupuesto, están enlistados y es muy importante aquí, donde dice ingresos, poner el total de mis ingresos. Si son por salario, si son por gastos, si son por otros ingresos, por ejemplo, alquiler, tengo 2 apartamentos, tuve uno chiquito al principio y ahora me compré una casa. Ese alquiler que voy a tener lo debo también considerar. Entonces, es muy importante enlistar todos los ingresos. Aquí solo puse salario, pero aquí irían en la columna de ingresos, ingresos salario, ingresos servicios profesionales, ingresos venta, ingresos alquileres, ingresos trabajos adicionales que haga de computación, o de repente exploto mi auto llevando a los niños de los vecinos y ellos me pagan $20 por niño y eso me sirve para determinar un ingreso extra que tengo mensualmente. Enlistar todos mis gastos. Y miren en la columna, están todos, están los préstamos, los mantenimientos, los combustibles, el cable, la electricidad, los básicos y los no básicos. Porque como les dije, los préstamos hipotecarios y de auto son los que me llevan a saber que esa obligación tiene a su vez un activo que yo lo puedo explotar y desarrollar. Y luego tengo que tener una columna que diga ahorros, porque por ejemplo, pago pro futuro es un gasto, pero al mismo tiempo es un gasto con ahorro que me va a permitir después de cierto tiempo inclusive recurrir a ese ahorro. Lo mismo ocurre con el caso del seguro. El seguro es un gasto, pero al mismo tiempo es una inversión porque es lo que le va a garantizar la tranquilidad a mi familia en caso de que yo no esté, o en algunos casos me da ahorros para poder retirarlos. Mis cuentas de ahorro de Navidad, y que son los mecanismos que se convierten en un gasto, pero que al mismo tiempo me dan una opción de inversión. Pasamos la página. Consejos importantes para entrar en preguntas y respuestas. Edúcate sobre prácticas sanas de finanzas. No corras a hacer cosas locas que luego te pueden llevar a arrepentimiento. Revisa tu crédito con regularidad. Si yo no estoy consciente de que en APC estoy saliendo morosa, cuando tenga la necesidad de ir a recurrir a un banco o a una financiera o a una cooperativa, ella no me puede prestar porque mi estatus financiero en la APC no está acorde. Es importante revisar el crédito porque podría ser que ha dado un error, podría ser que yo no me di cuenta de que estaba descuidando una obligación y que está saliendo reflejada en la APC. Yo debo revisar mi crédito regularmente. Elaborar un presupuesto fundamental porque si no, no puedo ordenar mi finanza. No puedo ni siquiera pedirle a un banco un refinanciamiento si no sé con cuánto dispongo para pagar la letra del banco.
automatizar las finanzas, hacer algún programita de computadora, o si no, pedir las alertas de pago, anotar en mi correo, en mi celular, una alerta de cada fecha de pago para no incurrir en mora. A veces sin querer pagamos la cuota del mantenimiento al día siguiente de la fecha que nos tocaba y ya eso nos incurrió en una morosidad de un 10%. Entonces, si yo tengo automatizada mi finanza, tengo una tabletita que me va diciendo pago de hipoteca, pago del préstamo, pago de tal cosa, yo cumplo y tengo una salud en ese préstamo. Paga tus deudas. La pregunta del millón, las postergo porque no sé en este momento qué voy a hacer. Paga las deudas porque las vas a tener que enfrentar tarde o temprano. Es preferible que tú al hacer tu presupuesto veas de cuánto dispones, te acerques a las instituciones, no acumules intereses, pagues lo que puedas y vayas saliendo de la situación día a día. Haz un colchón. Yo recomiendo siempre, hay muchas cuentas de ahorro que abrimos bajitas, pero no tienen un interés apropiado, pero hay otras cuentas de ahorro que abrimos y que se pueden pagar mensualmente como si fuera una obligación, pero que en un momento dado puedo disponer de ellas, que son las cuentas que abrimos en los bancos con un objetivo común. Se convierten como en pequeñitos plazos fijos para los que no tienen dinero para abrir una cuenta de plazo fijo. Son cuentas que abres en el banco, pagas $50, cuando te das cuenta ya tienes $3,000, $4,000, $5,000, $10,000 y tienes tu primer plazo fijo. Yo les llamo cuentas que me van a servir para un auxilio. Invierte. Los que tienen dinero invierten. Los que no tenemos cancelamos obligaciones y nos quedamos sin dinero. Mientras usted pueda seguir trabajando, use su dinero para invertir, para ahorrar, ya sea a través de una cuenta Meta, a través de una cuenta de otro nombre en otro banco, pero invierta. Ese es su capital y eso va a ser su auxilio en el futuro y así es como llegamos a tener el patrimonio que podemos pensar para nosotros, o para heredar a nuestros hijos. Creo que es la última filmina, si mi memoria no falla. En efecto, gracias y estamos abiertos a las preguntas y respuestas. Gracias a ambas. Marta, yo creo que el cierre de tu presentación vincula de forma perfecta lo que empezaba diciendo Giovanna con respecto al manejo del score. Hay personas que recurrentemente nos preguntan, ¿cómo hago? Inicialmente, Giovanna, esta pregunta es para ti, ¿cómo hago si nunca he consultado mi estado, el estado de mis deudas en la APC? ¿Cuál es el primer paso que debo dar en este momento? ¿Me escuchan? Sí. Es que estaba en mute. Ahora sí me oye. Sí, perfecto. Sí, disculpa. Sí, les decía que la ley 24 de 2002, que después fue reformada por la ley 14 de 2006, que son las que nos regulan a nosotros, en uno de sus artículos dice que para obtener la información del historial de crédito, la persona debe presentarse físicamente en una de nuestras centros de atención. Entonces, lamentablemente, ninguna ley, o sea, ningún decreto, ninguna otra cosa puede estar por encima de una ley. Una ley solamente puede ser reformada por otra ley. Entonces, nosotros no podemos brindar el historial de crédito mandándolo por correo o a través de alguna plataforma. Sí lo podemos hacer si se afilian, que es presentarse personalmente pues, al centro de atención y solicitar que quieres la afiliación. De hecho, la afiliación tiene un costo de $12.99 al año para poder verificarlo en internet o por una app en el teléfono, pero lo estamos dando gratis hasta el 31 de agosto. Y una persona preguntaba qué hacemos, porque antes íbamos al Promol o a Metmol, que es donde tenemos la oficina. Bueno, nosotros hemos habilitado la oficina de calle 50, que está frente a Panafoto, la torre esta negra que antes era el Banco Continental, que ahora es el Banco General. En el piso 17 tenemos una oficina que está de 8 a 5 de lunes a viernes y pueden ir a afiliarse gratuitamente. Ahí pueden ver entonces su historial de crédito y también pueden ver su score. Entonces, y como decía una persona, ¿qué aplicación yo recomiendo para estar verificando? Bueno, lo que decía Marta, muchas veces, ¿qué pasa? Ponte el caso, nos ha pasado, una persona tenía una cuenta con una telefónica, hizo portabilidad numérica, se pasó a otra cuenta, le dijeron, bueno, tienes que pagar tanto y lo pagó, pero ¿qué resulta? Que le quedaron $10 ahí digamos, de algo acumulado o algo así,
y la persona pensó que ya había pagado todo y resulta que ahí le salían los $10 esto que le fueron generando más cargos y no lo sabía. O, como dice Marta, una persona que tiene a mí me pasó, un banco compró otro banco y a mí me salían 2 hipotecas, cuando en realidad tenía una. Entonces, todo eso, ¿cómo te das cuenta si no estás verificando tu historial de crédito? Entonces, para nosotros es súper importante que las personas en Panamá, ahora mismo estamos en calle 50, Torre de Banco General, piso 17, frente a Panafoto. Estamos en Chitré, en David y en Santiago también. Y cuando abran los malls en algún momento, pues ya estaremos de vuelta en Metromall y en Albro Mall. Y es importante lo que decía Marta. Esta aplicación también te permite, te manda alertas de que si alguien te consultó, cuando el score te cambia de valor. O sea, es muy buena para que tú puedas manejar. Y también, por ejemplo, tú haces un pago, pero resulta que el cajero registró mal el número del préstamo y no cayó ese pago en el préstamo. Tú te das cuenta porque te sale que no lo pagaste. Entonces es muy importante esta información y está disponible para todos los panameños. Preguntan, aunado a esto, ¿qué hacen las personas que están en el interior del país? Si hay oficinas, sí. Sucursales en provincias. Nosotros estamos en Chitré, en la sucursal de Acodeco, donde está Acodeco estamos nosotros adentro, y igualmente en Santiago de Veraguas, estamos en las oficinas de Acodeco. Y estamos en el Super 99 de David, que en este momento está cerrado porque tuvieron una situación de un brote de COVID en el supermercado, pero nos dicen que ya en los próximos días lo van a volver a abrir, y nosotros tenemos una sucursal ahí adentro también. Así que estamos en Chitré, Santiago y David. Marta, si tenemos moratoria en el pago de los bancos y de otros servicios básicos, una persona que se ha acogido, ¿cómo arregla su vida a partir de enero del 2021? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir si ya ha dejado de pagar por todos estos meses? Cuando la persona se acercó al banco para pedir acogerse a la moratoria, el banco le tiene que haber ofrecido el abanico de opciones que tenía. Postergar el préstamo por 7 meses más, hacer un refinanciamiento, la condición que haya imperado. Pero de lo que llegó, tendría que haber tenido su presupuesto elaborado. Porque si yo sé que en enero yo tengo que volver a pagar los $300 mensuales que pagaba por la letra de mi casa, y ahora le tengo que sumar $45 más, tengo que estar claro de si sigo estando en las reglas de sanas de finanzas, que es 30, 20, 50, ¿ok? Eso es muy importante porque no me puedo salir de esas reglas. Entonces, en el momento en que me comienzo a salir de las reglas que debo usar para manejar mi presupuesto, entonces estoy en riesgo de entrar en estados de ahogo o de insolvencia porque no puedo hacerle frente a las obligaciones. La moratoria era una manera de decir, quédate tranquilo, no te angusties si estás suspendido o perdiste el trabajo. Pero tengo que enfrentar una realidad. Esas obligaciones las tengo que pagar de todas maneras a partir de enero, la letra normal más lo que acumulé, y ahí es donde es importante la herramienta presupuesto para saber de cuánto voy a disponer. Y cuando hablo del presupuesto no hablo solo del personal, porque a lo mejor mi esposo me soporta y me ayuda. Entonces es necesario saber con cuánto contamos ambos, las obligaciones que tiene, las obligaciones que tengo yo, para priorizar y poder decirle al banco, mira, en un grado extremo, hasta que vuelva a conseguir un trabajo, te puedo ofrecer pagar $150. No me has preguntado, pero también hemos descuidado durante todo este tiempo los impuestos. Y creemos a veces que eso lo podemos dejar. Sí, algunos impuestos nos hemos descuidado y los hemos dejado, pero también existe jurisdicción coactiva a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel de las instituciones gubernamentales, y tengo que tener mucho cuidado de no incurrir en ellas, porque entonces ellas me ponen en un aprieto. Mi cuentita de ahorro, que la tenía destinada para otro propósito, se ve afectada por una jurisdicción coactiva, por un secuestro que haga la Dirección General de Ingresos. Entonces, estemos atentos que están aprobándose 2 leyes que me van a ayudar a arreglar mis deudas pasadas y a arreglar mis deudas nuevas, producto de que a través del COVID y del paro no he podido afrontar mis obligaciones tributarias que nacieron de mi declaración de renta de este año. Ellas me dan oportunidad de eliminación de intereses, recargos, de hacer arreglos de pago al 100% de solo el nominal, al 90, al 95, al 90 y sucesivamente. Y es importante que esté atento a escucharlas, consulte y me acoja a la que vaya con mi presupuesto para seguir haciéndole frente a las obligaciones y no incurrir en una situación de riesgo más adelante.
Claro, nos toca estar pendiente en todos los frentes porque esto ha sido una situación extraordinaria que nadie esperaba y obviamente impacta el presupuesto y el pago de los compromisos en diferentes vertientes. Giovanna, en el proceso de moratoria, hablando de pagos, preguntan si una persona paga la mitad de las letras correspondientes al mes, Ujú. ¿qué le sale a esta persona en su historial de crédito? Sí, ok. Recordemos que cuando una obligación tiene una letra fija, por ejemplo, préstamo personal $200 al mes por X cantidad de meses, y la persona no lo paga completo, el banco lo puede reportar como que no está siendo el pago efectivo, digamos, de la totalidad, por lo tanto lo puede reportar como moroso. Sin embargo, es favorable para la persona que está pagando, aunque sea una parte, como decía Marta, si puedo pagar aunque sea una parte, porque recuerden que la moratoria no exime de intereses. Entonces, esta persona que no está pagando, en algún momento se le van a acumular todos esos meses que no pagó, le van a hacer un prorrateo de eso que no pagó y se lo van a prorratear por una cantidad de meses adicionales a los que tenía en su préstamo original. Pero si yo puedo hacer abonos, quiere decir que ese monto que me van a prorratear va a ser menor y voy a tener pues más facilidades para pagar, ¿no? En el futuro. Entonces, nosotros, todos los pagos que la persona hace se registran en el sistema. O sea, cuando usted va al campo que dice monto del último pago, ahí le va a aparecer. Si la letra era de 200 y usted pagó 100, le van a aparecer los 100 en el sistema y esto es bueno porque se ve que usted está pagando aunque sea algo. Marta, hay bancos, menciona una persona, que siguen insistiendo en gestionar cobros y solicitando requisitos que no están contemplados y avalados en la ley de moratoria. Si esto lo pueden hacer, si es legal y al final del camino cómo esto impacta en el historial de crédito. Ok, era muy importante, y es que los panameños asumimos las cosas de la manera más irregular. Era muy importante acudir al banco. Eso, y por eso cuando se lee la ley bien dice, aquellas personas que tengan obligaciones y que puedan demostrar que no están trabajando, deben apersonarse al banco. La ley obliga al banco a concederte el término, pero no sin condiciones. Todo préstamo que nosotros hacemos requiere condiciones. Yo no puedo llegar al banco y decirle que estoy sin trabajo y me están pidiendo la carta de la empresa que me suspendió o que me liquidó y yo no la voy a presentar. Entonces, no es que los bancos están pidiendo requisitos que no están en la ley, es que el banco tiene unos requisitos para poder contemplar si te tiene que hacer una revalorización de tu préstamo, si te tiene que hacer un refinanciamiento, si solamente te va a poner la alerta de que está suspendido para pagar en el acuerdo después en enero. Es muy importante ir a los bancos. Si el banco no cumpliera con lo básico, una vez yo le he demostrado la situación, me queda la opción de ir a la superintendencia de banco y poner una queja contra el banco. Pero lean la ley, porque es que el panameño suele no leer las leyes, no prestar atención sino solamente a la noticia y entender que la moratoria fue automática. No, si yo no he llegado al banco, el banco me va a estar mandando avisos de cobro porque estoy moroso, porque no me he acercado a decirle que tiene que reportar a APC que tengo una condición especial. Entonces, el primer paso es ir al banco. Sí, ahí quería agregar, Yolanda, lo que decía. Algo. ¿Perdón? No, Giovanna, que intuí en tu cara cuando hice la pregunta, que querías complementar la respuesta. Sí, disculpa que interrumpa, pero es importante también que los bancos han habilitado maneras de cómo usted puede presentar esa documentación para sustentar el hecho de que aplique a esta ley de moratoria. Y muchas veces es algo tan sencillo como llenar un formulario en la página de internet del banco. Entonces no es tampoco un proceso demasiado complejo. Tanto los bancos, las financieras, las cooperativas han habilitado formas de que usted pueda hacerles llegar esa información por correo, no tiene necesariamente que ir a una sucursal del banco. Y lo que dice Marta, muy importante, la ley dice que solo aplican los que tienen ciertas condiciones, o sea, no es que yo sencillamente digo, bueno, como está en moratoria no pago hasta diciembre. Hay que ver si aplico, si no aplico, y cuál es el criterio que se utiliza que está establecido en la ley 158. ¿Qué pasa? Me quedo contigo para responder esta pregunta. ¿Qué pasa con
quienes han hecho sus acercamientos con los bancos se han acogido a la moratoria, pero no están pagando las tarjetas de crédito emitidas por los comercios. ¿Esto está afectando su historial? Todo lo que se reporta en APC se está viendo afectado. O sea, si esa persona tenía una cuenta en un comercio y ese comercio pues no está obligado a ofrecer una moratoria, el comercio lo puede reportar como moroso. No está pagando, pues sí se va a ver afectado. Recuerden que en el historial de crédito sale el pago de la electricidad, sale el pago del teléfono, o sea, no solamente sale en banco, ahí sale toda la información, y es importante, como dice Marta, que usted tenga un presupuesto suficiente para cubrir todas esas deudas, ¿no? Ahí sale el cable, ahí sale, o sea, no necesariamente es solamente los préstamos a los bancos, ahí le va a salir toda la otra información también, y sí, efectivamente, eso le afecta a su score y le afecta a su historial en el momento de que alguien lo consulte. Creo que de alguna manera todos ignorábamos el peso que tenían estas tarjetas en el presupuesto de los panameños y en los compromisos que han adquirido. Marta, una pregunta, que por favor expliques la regla 50-30-20. Ok, 50% de mi salario debe ser destinado para mis gastos regulares. Dentro de esos gastos regulares debe estar la hipoteca, debe estar todo lo que yo contemplo. 30% adicional yo lo puedo utilizar para inversión. Yo llamo inversión a la casa, por ejemplo, y 20% debe ser ahorro, ¿ok? Dentro de mis 50% van a estar mis gastos regulares. Lo importante es saber que no se puede jugar con más allá del 30%. ¿Ok? 30%, si mi memoria no falla, Giovanna me corrobora, pero es lo que tengo destinado para invertir en casa, en un préstamo hipotecario. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado de manejar esos porcentajes para que yo pueda tener una salud en cuanto a mis finanzas, ¿no? 50% son gastos fijos mensuales, 30% ahorro e inversiones, 20% está en variables que yo voy a tener para gastos imprevistos y demás. Si yo no estoy con esa distribución, si yo sobrepaso en mis gastos fijos el 60-70%, no estoy manejando nada para ahorro ni inversión. Para mí inversión, vuelvo y repito, escasa, ni estoy manejando la posibilidad de una emergencia. Y es lo que sucede a veces con las personas que adquieren la tarjeta, ese gasto no lo contemplan y cuando van a ver, ese gasto excede los gastos que ella debió tener y por eso entra en crisis económica. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que quisiera que pueden bien responder ambas. Y dice una persona, si no he dejado de pagar todos mis gastos fijos, ¿qué gano yo haciendo estos pagos? Es una interrogante que nos llega constantemente porque muchas personas están tratando de hacer un sacrificio familiar, de pagar todos sus compromisos y sienten que el sistema no beneficia o premia a quien está precisamente haciendo estos pagos a pesar de que sus ingresos se han reducido o incluso han dejado de trabajar. Sí, bueno, quiero dar mi opinión sobre ese tema. Primero, yo pienso que sí, las personas que están pagando van a tener algún tipo de, si llamémosle de una manera muy coloquial, un premio. ¿Por qué? Porque cuando todo esto se normalice, cuando la pandemia, si Dios quiere, pase y empecemos otra vez una realidad como la que veníamos viviendo hace años, ¿qué va a pasar? Que esas personas que fueron pagando todas sus obligaciones van a ser como clientes estrella, o sea, van a ser personas que van a sobresalir y todo el mundo les va a querer prestar y todo el mundo les va a querer ofrecer cosas, o sea, y eso es lo que se va a convertir en lo que se llama en Estados Unidos un buyer's market. Eso quiere decir que el comprador es el que tiene la ventaja en estos temas. Entonces yo creo que va a haber una gran oportunidad porque va a haber probablemente una oferta en bienes raíces, una oferta en una serie de cosas donde estas personas que han venido pagando completo, porque obviamente se los permite su situación y están haciendo, como tú dices, Yolanda, ese sacrificio, yo sí creo que van a ser reconocidas y van a tener algún tipo digamos, de ventaja. Lo otro es,
pagar una obligación no es porque me van a dar una medalla porque yo pagué una obligación, eso es una obligación. O sea, yo me adquirí un compromiso y lo tengo que pagar. Y si mis posibilidades de pagarlo existen y no han cambiado porque no me ha afectado la pandemia en un porcentaje alto, yo debo seguir pagando. Y yo creo que sí, las personas van a ser objeto de bastantes acercamientos por parte de las instituciones que van a querer prestar. ¿Y a quién tú crees que le van a prestar? A esas personas que estuvieron pagando regularmente. Lo otro es que el score que nosotros utilizamos tiene alrededor de 114 variables, entre las que están, por ejemplo, el saldo, el tipo de endeudamiento, la capacidad de límite de las tarjetas, una serie de cosas. Entonces hay dos campos que se están congelando, que son el de la morosidad y el de los días de atraso, pero el resto de los campos no se están congelando, o sea que el score sí va a seguir cambiando y las personas que estén pagando bien van a tener un mejor score. Marta. Te agrego a eso. La reciente ley aprobada en tercer debate en la Asamblea, la ley de pronto pago, establece un descuento de 10% a todos aquellos, y es retroactiva a todos aquellos que pagaron sus obligaciones tributarias en la fecha que les tocaba. O sea que si pagué mi impuesto de inmueble en abril o pagué mi declaración de renta, voy a tener un descuento de 10%. Ya pagué, sí, ese 10% se me va a aplicar a pago futuro. Y con relación a lo que es el premio, por así decirlo, lo que decía Giovanna, muchas veces nosotros tenemos que recurrir a un nuevo préstamo y sentimos que el banco, y es una de las quejas que he visto de algunos de los que nos están escuchando, que los bancos ponen muchas trabas. En efecto, el banco te pone trabas porque el banco tiene que medir riesgos. El banco está prestando un dinero que no es del banco, que es de un depositante que tiene un pequeño plazo fijo o un gran plazo fijo y que tiene que recibir intereses por ese dinero. Si yo no pago mis obligaciones o si el banco no se asegura de prestarme con las mejores condiciones, está arriesgando el dinero de terceros. Entonces, estas personas que han sido cumplidas en sus obligaciones son el sujeto número 1 de crédito. El banco a esas personas les va a prestar inmediatamente y sin mayores condiciones, porque ya tiene un historial de que en época de crisis esa persona hizo su esfuerzo para pagar. Sí hay un premio, Yolanda, al cumplidor, al buena paga, y yo comentaba en una ocasión que en época de crisis a mí me prestó un banco precisamente porque sabía que así yo tuviera que pararme en una esquina a vender limonada, yo iba a cumplir con mi obligación bancaria, ¿no? Eso se llama historial de crédito y es una invitación. Suena pesado, pero igual tengo que pagar. ¿Por qué postergarlo si de todas maneras lo tengo que hacer? Ahora sí aprovechemos, hagamos un presupuesto, minimicemos gastos innecesarios y creemos cuentas de ahorro que me permitan a mí, que tengo una salud económica, aumentar mi patrimonio. Invitación, acérquense a los bancos, hablen sobre las cuentas metas, que son ahorros pequeños, porque los ciudadanos comunes no tenemos $10,000 para abrir un plazo fijo. Pero de 50 en 50, 50 horas, 100 mañana, me quedaron otros 150. Cuando voy a ver, llegué a $10,000 en una cuenta meta que me paga el interés de un plazo fijo si la contrato a 5 años. Tengo 5 años para hacer mi capital semilla a un costo de un interés de 4.25, 4.5, 3.90, que son intereses atractivos versus lo que está pagando el mercado por una cuenta de ahorro. Y ese capital es mi capital semilla para crear mi primer plazo fijo de 10,000 y así ir creciendo sucesivamente. Una invitación a que empecemos a destinar una cantidad para ahorro que nos va a ayudar a tener todavía inversiones. Hablando de esas posibilidades de pagos, preguntan aquí, ¿qué es mejor, consideras tú, pagar las deudas con mayor tasa de interés o pagar las deudas con menores saldos? Lo ideal es que pagues todo en las fechas que te tocan, pero si tienes disponibilidad para ir cerrando obligaciones, paga aquellas deudas que te generan más interés. Libera las tarjetas, libera los préstamos más caros para que ese capital lo puedas reinvertir, reusar en ahorro, para que puedas entonces tener a futuro dinero, que no es lo mismo pedir un préstamo al banco sin garantías que pedirlo contra mis propias garantías. Eso me da la facilidad de una tasa mejor y de poder tener ahorros a futuro.
Giovanna, hay un interrogante que tiene que ver con los programas de financiación que está promocionando el Estado para poder ser parte de esa recuperación económica, y preguntan si cuando las personas aplican para esos programas de crédito se toma en cuenta el historial que ha tenido la persona. Yo te diría que sí, eso obviamente es criterio de cada una de las instituciones económicas o de los agentes económicos de decidir qué información van a tomar en cuenta para dar un préstamo. Pero yo te diría que por la experiencia que tenemos y por las llamadas que hemos recibido de varias instituciones, sí están verificando el historial de crédito a la hora de hacer el préstamo. Y acuérdense que el historial de crédito puede haberse afectado durante estos meses por la crisis, pero no los anteriores. Entonces, si una persona ya venía con muchos problemas para pagar y entra en esta crisis, obviamente va a ser una persona que va a ser difícil que le den un préstamo porque ya traía esa referencia negativa. Sin embargo, personas que venían pagando muy bien y que estaban muy, como decía Marta, muy al día con sus pagos y sus obligaciones, y de repente entraron en crisis, a esas son las personas que yo pienso que van a ser más sujetos de esos créditos especiales que está emitiendo el gobierno. Así es. Solamente para acotar a lo que acaba de decir Giovanna, no solo se les va a tomar en cuenta su historial de crédito, sabemos que hay condiciones diferentes, pero la historia hasta enero y tu comportamiento, a pesar de la crisis, dice mucho de qué tanto esfuerzo puedes hacer para salir de la crisis y sacar tu negocio adelante. Es muy importante también tener un plan de trabajo, tener una proyección de solución o de ventas o de manejo de mi negocio. Si yo no tengo estas condiciones, no me van a prestar. Entonces no es solamente que, bueno, yo soy pequeña empresa y voy al banco y me van a prestar. No, yo tengo que llevar elaborado una proyección, un historial, un compromiso, porque ese dinero, aunque sea muy blando, eventualmente lo tengo que pagar, no es un regalo. Entonces, eso es lo que va a garantizar que pueda retornar eso. Recordemos que todos esos préstamos son producto de los impuestos que pagan muchos panameños o de un empréstito en el que se ha metido el país, cumpliendo con las obligaciones de apoyo, pero al mismo tiempo para ser repagado con impuestos. Y hablando de precisamente de esos planes de trabajo, esos planes para echar hacia adelante esos emprendimientos, ¿hay una persona que quiere saber qué tú recomiendas, qué programa o qué aplicación para el manejo de las finanzas personales o de un pequeño emprendimiento? Me imagino que es alguien que está tratando de establecer una nueva fórmula para generar ingresos. Lo primero que la persona tiene que hacer es buscar apoyo con algún contador que le ayude a elaborar un plan, o un economista, que son muy buenos, para que lo ayude a elaborar cómo puede desarrollar su negocio. Una de las quejas que yo siempre tengo de pyme es que las pymes comienzan a lo loco, se meten en el negocio y comienzan a desarrollar y no saben lo que cuesta un embarque, lo que cuesta una mercancía, no llevan registro, no hacen ni siquiera la contabilidad básica. Y sin eso es difícil saber si tu negocio va a prosperar o no va a prosperar. Busquen apoyo. Hay contadores que, sí es cierto, cobran mucho, pero hay contadores que cobran razonablemente y que los pueden ayudar a entender cómo tienen su negocio, si es que están usando el costo apropiado de lo que están vendiendo para poder entonces obtener un rendimiento. Pero si yo estoy a lo loco haciendo negocio, lo que estoy es endeudándome sin razón y tengo que buscar apoyo. Hay herramientas tecnológicas sofisticadas, en internet puedes encontrar varias, puedes encontrar casas que te las vendan, pero no. Aterricemos a nuestra historia local. Busquemos apoyo en el sector, en el mercado local, para que nos ayuden a establecer ese plan a las condiciones que tiene nuestro país. No cometamos el error de poner 100 panaderías y unas al lado de la otra y que terminan quebrando todas. ¿Ok? Agradecemos muchísimo tu sinceridad con todos. Quisiera, ya el tiempo nos ha ganado en esta conversación y hemos tratado de solventar la mayoría de las preguntas de la audiencia. Sí quiero que ambas nos den una reflexión final, empezando por ti, Giovanna. Bueno, Yolanda, agradecerte el tiempo a toda la audiencia que nos han estado acompañando tanto en el Zoom como en el Facebook.
Y bueno, muy agradecida con todas las consultas. Nosotros estamos a la orden, somos también una fuente de información y de asesoría gratuita para los consumidores en Panamá. Así que, bueno, esperamos que pronto podamos ya abrir otras sucursales, pero por ahora, como les dije, estamos en David, Chitré, Santiago y en Calle 50, atendiendo todas sus consultas, ayudándoles en lo que podamos. Recuerden que el historial de crédito es dinámico, es decir, si yo tuve un mal historial de crédito, yo lo puedo mejorar. O sea, no es que ya tenga una condena de muerte de que porque tuve una deuda pasada ya más nunca me van a prestar. O sea, todo eso se puede revertir. Y si una persona empieza a organizar sus finanzas y a pagar sus deudas, va a ser sujeto de crédito en el futuro. Así que mi recomendación es esa: seamos responsables con las deudas que adquirimos, paguemos lo que tenemos que pagar y bueno, desearles a todos que pronto podamos salir de esta crisis y muchas gracias, estamos a la orden para todos ustedes. Gracias, adelante Marta. Yo solamente quiero decirle a todos que en las crisis es donde se determinan las oportunidades. Nosotros tenemos que hacer una autorreflexión de cómo estamos, cómo están nuestras finanzas, ser sinceros con nosotros mismos, en qué estamos gastando, qué pequeños vicios tenemos para poder entonces elaborar lo que es la herramienta principal para poder sentarme a estructurar mi vida. Y se puede con fe en Dios y con disciplina, se puede. Conozco personas que nunca soñaron y hoy tienen su casa, su carro, su vida organizada. Entonces, señores, es una invitación a todos. Revisemos nuestras habilidades, nuestras experticias y aprovechemos la crisis para producir en la crisis y no sentarnos a quejarnos de que todo está mal porque las cosas no caen del cielo. Tengo yo que producirlas y yo puedo producir los cambios en mi vida. Así es que las finanzas deben ser siempre sanas. Es mi recomendación. Así es, me uno a los comentarios que nos están llegando. Toda la audiencia agradece no solo sus conocimientos, sino también sus recomendaciones. Aquí hemos experimentado una lluvia de interrogantes respecto a cómo hacerle frente a nuestras deudas. Era obvio, es obvio con las cifras que ha mostrado Giovanna, más de 34.000 millones en deudas, altas tasas de paro laboral, pero también hay un país que espera que las cosas mejoren a partir del próximo año. Así que me quedo con la reflexión de ambas y espero que nos podamos ver en un futuro cercano con buenas y mejores noticias. Hasta pronto. Hasta pronto.